nuestra estatura un codo. Un codo se medía desde la punta del dedo mayor hasta el codo prácticamente. Esta, que en la Biblia un codo mide 45 centímetros, a no ser en el libro de Ezequiel, que mide 52 centímetros. Pero eso quiere decir que lo que nos está diciendo, no porque te afanes, no porque te angusties, no porque te aflijas, a más no poder, vas a crecer de estatura 45 centímetros. Ese va a ser un gigante, pues, porque se aflige. No, al contrario, si se aflige se apachurra, si se aflige se deteriora, si se preocupa sobredimensiona los problemas, porque al preocuparnos el miedo nos hace sobredimensionar las situaciones difíciles que se nos presentan. Nadie dijo que era fácil, nadie dice que las cosas van a ser sencillas de resolver, seguramente que van a costar, seguramente que va a haber que pagar un precio, y un precio elevado a lo mejor. La misma Biblia nos manda que si queremos ser discípulos del Señor debemos de negarnos a nosotros mismos, y esa negación a nosotros mismos no es tan fácil hacerla. Negarse a lo que a usted le gusta, negarse a sus apetitos, pues, negarse a las cosas que usted está acostumbrado a llevar a cabo, pero que ahora Dios le dice: eso no es mi voluntad soberana, esa no es mi voluntad perfecta, es esto lo que yo quiero, es esto lo que yo he dicho que tienes que llevar a cabo. Cuesta trabajo cambiar. Los hábitos no se quitan, dicen los que saben, solo se sustituyen. Pero sustituir un hábito negativo por uno positivo cuesta mucho trabajo muchas veces. Hay que estar constantes, hay que ser gente perseverante, persistente. Y eso es lo que nos hace falta muchas veces. A las primeras de cambio nos cansamos, a las primeras de cambio nos desanimamos, a las primeras de cambio, si no vemos resultados como queremos verlos, nos echamos pie atrás y decimos: no, no se puede, es imposible. No por afligirnos es que vamos a resolver los problemas, al contrario, la aflicción hace que nosotros podamos sentirnos debilitados. Esa carga, esos problemas, esas aflicciones, esas dificultades, esas ansiedades, esos afanes, debemos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, y debemos ponerlos a disposición de Él, o de entregarlos delante de Él. ¿Para qué? Para que Él se encargue de resolver ese tipo de situaciones. Si estamos cargados y trabajados, hay que ir a Él, porque Él nos hará descansar. Después de que el evangelista Lucas ha presentado una parábola, o el Señor ha dicho una parábola a sus discípulos acerca de un hombre rico que decía que iba a ampliar sus graneros. Lucas capítulo 12, del versículo 16 en adelante está eso. La heredad de ese hombre rico había producido mucho, había tenido una cosecha pero espantosa, una cosecha gigantesca, como me dijo alguien, una cosecha horrorosa, pues, enorme cosecha, gigantesca. Pero él pensaba que dónde iba a guardar toda esa cosecha, todos los frutos. Después de haber relatado Jesús esa cosecha, y que el hombre decía: voy a ampliar mi granero, voy a meter ahí mi cosecha, todo es mío, y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Después que esto se presenta, el Señor quiere darles a los suyos, a sus discípulos, ciertos consejos, ciertos mandamientos, ciertos estatutos sobre el afán y la ansiedad, para que ellos no caigan en el mismo error que caen los demás. Porque los demás gentiles, al fin pues, que no conocen del Señor, buscan primeramente las añadiduras, y si tienen tiempo le dan un espacio para que pueda obrar Dios en sus vidas. La cosa es contraria para los siervos y las siervas de Dios, porque para los hijos de Dios la cosa es distinta en la palabra. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que buscan los demás gentiles y que vosotros tenéis necesidad os serán añadidas. ¿De qué cosas tenemos necesidad? Tenemos necesidad de sustento, ¿no? Tenemos necesidad de vestido, tenemos necesidad de educación, tenemos necesidad de un techo debajo del cual vivir, especialmente cuando nosotros tenemos una familia, pues, a la que sustentar, a la que sostener. No queremos andar de la seca a la meca, viendo por allá cómo alquilamos, viendo por allá cómo nos tienen ahí, aunque sea en un rinconcito. Queremos tener algo propio, y aunque al final de cuentas nos vamos a ir con el Señor y por ahí quedarán todas las cosas, pero de todas maneras queremos darle alguna seguridad a los nuestros, a nuestro grupo familiar. Y no es fácil entonces cuando tenemos que decirle: no, no hay nada, no, todavía no he conseguido.
si no hay empleo? No, todavía no he conseguido. He recorrido el montón de los clasificados y no he podido encontrar empleo. Me han dicho que aquí, me han dicho que allá. Aquel era un amigo desde la infancia, me dijo que tal vez tengo una palanca en el banco, tengo una palanca por allá. Mire, hermano, las palancas humanas se quiebran, las palancas humanas se van a deteriorar. La palanca que siempre le va a funcionar es Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Él vamos a estar seguros y con Él no tendremos que afanarnos, porque en Él vamos a estar confiados. Confiados si conocemos las cosas que Él ha establecido para nuestra vida. Por esa razón es que hay que conocerle a Él, hay que estar en intimidad con Él y hay que conocer las promesas de su palabra, porque cuando repasamos y recordamos las promesas de la palabra de Dios, esto traerá bendición y victoria a cada una de nuestras vidas. Entonces el Señor les da consejos o mandamientos sobre el afán y la ansiedad. ¿Qué consejos son los que el Señor pudo darles a los suyos? Veamos ahí, por favor, Lucas capítulo número 12. ¿Tiene Lucas 12 por ahí? Versículo número 22. Lucas 12, 22, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 22. Después que había relatado la parábola de ese hombre rico, después de esa situación, viene el conectivo gramatical, dijo luego a sus discípulos. ¿Sí lo tiene el versículo 22? Dice así: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. No os afanéis entonces, preguntando qué comeréis, afligiéndoos para saber qué vestiréis. Eso es la añadidura. Más importante que la comida o el vestido es vuestra vida y vuestro cuerpo. Y yo os he creado, quiere decir el Señor, en otras palabras. Yo os he hecho, yo os he formado. Y si yo los he formado, no es para tenerlos desnudos. Si yo los he formado, no es para tenerlos con hambre, hambriando, o ahí faquireando, como puede decir alguien. No, te he creado para darte bendición. Te he formado para que seas de bendición sobre la faz de la tierra. Te he formado para que a través de tu vida pueda yo manifestarme a muchas personas más. Tú vas a mostrarle al mundo entero que hay Dios en tu vida, que Dios es real, que Dios está presente. ¿Cómo? Dando buen testimonio. ¿Cómo? Dando a conocer la grandeza de Dios. No contamos muchas veces la grandeza de Dios, contamos los problemas que estamos pasando. No contamos muchas veces los testimonios de bendición que Dios nos ha dado o que Dios hace en nuestra vida. Contamos los problemas que tenemos. Este día iba a testificar una señorita que le diagnosticaron un cáncer, un condrosarcoma en su hueso, en el peroné, en su pierna, y que le dijeron que le hablaban de amputación y le hablaban de un montón de cosas. Pues mínimo era un raspado y meterle un montón de clavos, y a lo mejor hasta la pierna se iba a encoger y que iba a quedar muy débil y peligroso, y aquí y allá y una serie de cosas, y la familia muy pero muy preocupada. De hecho, esto sirvió para unir al grupo familiar más, para estar más en oración, para estar clamando más, para estar bendiciendo más al Señor. Cuando visitaban a la niña en el hospital, sucedieron cosas impresionantes, maravillosas, porque cuando oraban por ella y se despedían, dice que el papá me contaba que una de las veces que se despidió de ella y le dijo, vamos a orar, hija, cuando iba para afuera sintió del Señor que el Señor le decía, pero sos egoísta, hombre, ¿por qué no oraste por los demás, pues? Entonces regresa para orar por los demás, una persona que estaba en coma, otra persona que estaba pues hasta con punto y coma quizás también, no sé, pero personas que estaban gravemente enfermas, con tumoraciones gigantescas, y el hombre se puso a orar. Y entonces me dice, hermano, qué impresionante, me dice, ya le dieron el alta a fulano, la persona del coma despertó, y esto y lo otro, y una gran bendición, una gran victoria, y toda la gente se iba, pero la niña quedaba todavía ahí.
Entonces era terrible, ¿no? Felices porque estaban sucediendo los milagros, felices porque Dios estaba usando su vida como un instrumento, como un canal de bendición, pero preocupados siempre porque su hija todavía estaba ingresada y a su hija le diagnosticaban operación y le diagnosticaban lo peor seguramente. Pero después de todos los análisis, ahí con todo la tecnología vida y por haber, el médico lo llama y le dice: le voy a dar el alta. ¿Y por qué, doctor? Que no hay el quirófano no está listo. No, le dice: no tengo que operarla porque esta niña no tiene nada, esta niña está sana, esta niña no hay necesidad de nada, le hemos hecho la biopsia, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero está completamente sana. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Esas son las cosas que debemos nosotros compartir. Esas son las bendiciones que debemos estar contando. Porque contarle problemas al mundo que nos rodea, ¿para qué quiere oír problemas el mundo si tiene una serie de crisis? Se está muriendo el mundo que nos rodea. Y no es la nación salvadoreña no es la única que tiene problemas. Ve a todas las naciones alrededor del mundo cómo están emproblemadas. Una cosa aquí, otra cosa por allá. Suramérica emproblemada, aquí la nación vecina hondureña emproblemada más no poder, a ver quién toma el poder, a ver quién cede derechos, a ver quién no. Y todo eso, ¿para qué? Eso no sirve de nada, pues. ¿Para qué afanarse por eso? ¿Para qué estar preocupado por eso? Sí, el Señor ha prometido bendecirnos y guardarnos en el hueco de su mano. Y que el que esté en el hueco de su mano, nada ni nadie lo va a arrebatar de ahí. Entonces, en primer lugar, el consejo que el Señor les da es: ¿por qué te vas a afanar por las cosas que perecen? ¿Por qué no piensas en las cosas que son no perecederas? Bueno, cuando uno está pensando en que va a haber una catástrofe, que va a haber terremoto, que va a haber un cataclismo, que va a haber esto, que va a haber lo otro, y que se van a escasear las cosas, y la gente le dice: mire, abastézcase, mire, vaya al súper, vaya al mercado, pero compre latas, ¿verdad? No latas viejas, pues compre latas con algo adentro, pues. Cosas no perecederas, cosas que duren bastante, cosas que mientras no las abra no se van a arruinar. No esté comprando cosas ahí que se van a deteriorar fácilmente después de 2 días, sino que compre cosas así, guárdelas y compre sus libritas de macarrones, y compre sus arrocitos, y compre su lechita, ¿verdad? Y bueno, etcétera. Y le dicen a uno un montón de cosas, y uno trata de abastecerse, y uno trata de hacer ese montón de cosas. Pero ¿por qué afanarse por las cosas que a última hora se van a deteriorar? ¿Por qué afanarse por qué comeremos? ¿Por qué afanarse por qué vestiremos? Aunque hambre da, pues. Si yo no digo que no da hambre, pues. Si no, mire cómo está de gordo uno, pues. Hambre da. Pues sí, pero en medio de todo, ¿por qué afanarnos por esas cuestiones? ¿Por qué desesperarnos por esas cosas? ¿Por qué abatirnos por esas cosas? El Dios que te proveyó ayer es el Dios que te va a proveer hoy, seguramente, pues. Dios no ha cambiado, Él sigue sentado en su trono alto y sublime. Dios no ha menguado en su poder. Dios no está en crisis. Él no está devaluado. Él es el dueño de la plata y el oro. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Por tanto, entonces, ¿por qué nos vamos a desesperar por las cosas que perecen? ¿Acaso la vida no es más que la comida? ¿Y el cuerpo no es más que el vestido? Eso es lo que está diciendo el Señor en el versículo 23. Y nos dice a nosotros: claro que te interesa por la comida, claro que te interesa por el vestido, claro que es necesario echarte un par de zapatos nuevos, pues. Y especialmente si son de aquel cuero que pues le producen un mal olor, entonces hay que buscar otro, ¿verdad? Y si no, pues buscar algún tipo de, ¿cómo los asoleamos? Pues yo no sé qué hacer, pero alguna solución habrá. Pero el Señor nos está diciendo: ¿por qué desesperarse por esas cosas? Si yo los he creado a ustedes, si yo los he formado, y los formé para darles bendición. Los formé para que sean cabeza y no cola. Los formé para que estén arriba solamente y no debajo. Los formé para que puedan ser luz en medio de las naciones. Los creé para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar o a desesperar? Si Dios, en otras palabras, nos da la vida a nuestros cuerpos, nos da aliento de vida para que podamos movilizarnos. Si Dios nos da el aliento de vida, la Biblia dice en el libro de los Salmos que si Él quita el aliento de nosotros, dejamos de existir. Este aliento, ese soplo de vida, en el Antiguo Testamento se le da en llamar el Ruach o el Ruach de Dios. Así, Ruach en el hebreo. Ese aliento de vida es el que te nutre, el que te hace no ser un vegetal, sino que te da la oportunidad de desarrollarte, de movilizarte
y con todo lo que Él ha puesto en ti, ahora con ese soplo de vida vas a poder desarrollar todas esas cosas que Dios ha puesto dentro de ti. Esas habilidades, esos talentos, te vas a desarrollar. Pero si Dios nos da la vida, y Dios da vida a nuestros cuerpos, entonces es que Él se va a interesar para que nuestro cuerpo esté bien, pues. ¿Por qué nos va a dar vida? Para que estemos en dificultades, nada más. ¿Por qué nos va a dar la vida? Para meternos en problemas y para que estemos afanados y estemos ansiosos y estemos estresados y estemos frustrados y con muchos complejos y con mucha desesperación y envidiando a los demás porque algunos tienen y nosotros no tenemos. Dios no nos va a poner para estar en ese tipo de humillación. Al contrario, Dios lo que quiere es exaltar a su pueblo. Claro, debemos hacer cosas positivas, debemos hacer cosas que vayan de acuerdo que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, claro que sí. Debemos vivir en santidad, pero si Dios da vida a nuestros cuerpos, entonces la pregunta es, ¿no lo va a alimentar y lo va a vestir? Si Él nos da la vida, si Él quita el aliento de nosotros, dejamos de ser. Ahora, si Él te quita, por decirlo de esa manera, un par de zapatos, ¿dejas de existir o no? Sigue existiendo, aunque sea chuña, ¿no? ¿Sí o no? No, pregunto pues. Usted sigue viviendo, aunque no tenga el par de zapatos. Pero si Él le quita el aliento de vida, usted deja de ser. Aguante la respiración, pues a ver, más de un minuto ahí. A ver si es cierto. Y a la una aguantamos algunos ya ni 10 segundos, pues. Y nos estamos muriendo ya. Entonces, Dios nos ha dicho que nos va a ayudar en todas las cosas. Que Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto, al verlo ahí, llama poderosamente la atención a mi corazón, porque de esto es lo que se trata el mundo ahora en día. De la crisis económica, de la falta de empleo, de tanta situación difícil, no solo acá, sino alrededor del mundo. Todo está en recesión. Y aunque dicen que está pasando la recesión en algunos lugares, como los Estados Unidos, pero en medio de todo hay problemas al por mayor. Dios ha prometido bendecirnos, y por eso nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Recuerde que la vida es más que el alimento, es más que el vestido, y por lo tanto entonces el cuerpo más que el vestido, la vida más que el alimento. Entonces, si nosotros recordamos esa promesa, ¿por qué vamos a estar afanados? A veces la recordamos y sin embargo el afán siempre viene. A veces la sabemos de memoria y sin embargo vivimos ansiosos. A veces eso lo repetimos y no obstante vivimos en preocupación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la promesa la sabemos, no la estamos practicando, no la estamos aplicando adecuadamente en nuestra vida. Porque siempre hay alguna pizca de incredulidad dentro de nosotros que no nos permite darnos cuenta la bendición plena de Jehová para cada uno de nosotros. Es necesario en ese momento actuar como aquel hombre que la Biblia le llama el padre del muchacho lunático, que yo lo menciono muchas veces en las reflexiones que hacemos, diciendo que el hombre creía, o a lo menos creyó. Si en el momento que llevó a su hijo, a los discípulos del Señor, los 9 que se habían quedado ahí en el valle, mientras Jesús y Pedro, Jacobo y Juan estaban arriba en el monte de la transfiguración, y Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús transfigurarse delante de ellos, y le vieron con una vestidura tan resplandeciente y tan blanca que dice la Biblia que ningún lavador de la tierra la podía hacer tan blanca como la vestidura que Jesús llevaba en aquella oportunidad. En medio de toda esa bendición allá en el monte, abajo había un problema. El hombre llevó a su hijo enfermo, que le daban ataques, que le tiraba el espíritu maligno, lo tiraba al fuego al niño, lo tiraba en el agua. Desde niño le daban los ataques, ya era un jovencito seguramente, pero llevó a su hijo a los discípulos del Señor, y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que le estaba atormentando. Cuando Jesús llegó, entonces el hombre había estado molesto con seguridad. Piense usted que lo lleva a un lugar donde le dicen que ahí se va a sanar
su hijo, que iba a tener solución a cualquier problema, y no le encuentra la solución, cualquiera se molesta. Pero Jesús llega y comienza a interrogar al padre del muchacho, y entonces le dijo algo interesante: para el que cree, todo le es posible. Y entonces aquel hombre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Como quien dice: sí, Señor, yo he querido depender de ti, pero viendo las circunstancias y viendo que mi hijo no se sana, pues yo me vuelvo incrédulo siempre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros muchas veces. Vemos las circunstancias, y cuando vemos las circunstancias difíciles, hemos caminado sobre la promesa de la palabra y no nos hemos hundido. Pero cuando vemos las circunstancias y que arrecian las dificultades, comenzamos a hundirnos. Nos pasa lo que a Pedro le pasó. Pedro caminó sobre la faz de las aguas. Pedro caminó. Y Pedro caminó siendo un hombre atrevido, intrépido, un hombre de fe. Un hombre al cual muchas veces se le critica o lo criticamos por sus accionares negativos, chuecos, pero que en esa oportunidad actuó de manera decidida. Dependió de la palabra que el maestro le lanzó. Si eres tú, Jesús, entonces di que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven pues, Pedro, ven. Él fue el único que se decidió salir de la embarcación y caminó sobre las aguas. Pero cuando vio la tempestad, o vio las olas y vio las situaciones de alrededor, dejó de confiar y de caminar en la palabra que el Señor le había dado y comenzó a hundirse. Es como cuando nosotros reflexionamos después de un rato de estar ya en la situación. Reflexionamos y decimos: ¿y en qué estaría yo pensando para meterme en este problema? Pues ya cuando estamos bien metidos en el problema. ¿Y qué es lo que estaba yo creyendo que iba a ser tan fácil? Cuando dije que sí me iba a meter en esta situación, me he metido en camisa de 11 varas y empiezan los problemas. Y en ese momento comenzamos a hundirnos. Es bueno cuando caminamos sobre la palabra, sobre la promesa, y seguimos dependiendo y creyendo que si Dios nos ha formado, si Dios nos ha dado vida, si Dios nos ha dado un cuerpo, entonces Él nos dará qué comer y cómo vestir este cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. No es fácil vestir a veces el cuerpo. Allá. Antes me salía el traje a mí como con 3 yardas, pero ya las últimas veces ya olvido, ya ni pregunto mejor. Y eso que le ponen forro de manta, no olvídese. Pero en medio de todo, ¿para qué me voy a preocupar? Me debería preocupar por ver cómo rebajo, pues, pero ¿para qué me voy a preocupar? Y ni modo, y si no hay, no hay, pues si hay, pues me pongo el mismo, pues, ¿y qué voy a hacer? No, a mí no me interesa eso. Aquella hermana llamó, ¿verdad?, por teléfono y me dice: hermano, me dice, me han gustado los mensajes que me mandó la hermana fulana de tal, pero yo tengo una pregunta que hacerle, tengo una duda. Me dijo: ¿por qué solo con un traje negro aparece usted ahí en los videos? Le dije: porque no tengo otro, eso lo tengo. Ay, no, me dijo, yo le voy a mandar para que le compren su trajecito, me dijo. Mándele, dije, para mandarlo a hacer, porque comprado aquí no alcanza. Es decir, no alcanza la numeración, pues. Entonces, bueno, mandó para comprarlo, para mandarlo a hacer. Porque Dios es bueno. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué nos vamos a afligir? Dios de alguna manera nos vestirá. Mandaron desde Estados Unidos el pisto, imagínate, porque hasta allá le mandaron los videos a la hermanita. Entonces voy a ver si reparto otros videos para ver quién. Eso es como aquella vez que yo estaba contando una historieta, ¿verdad? Una ilustración conté, pues. Y yo, hace años fue eso. Yo me puse un par de calcetines y me paré en el suelo para ir a buscar los zapatos que estaban por ahí. Entonces, a ponerme los zapatos, y yo sentí bien helado el suelo, pues. Y yo, qué raro, quizás estaba mojado. Y entonces me senté ahí otra vez para ver, y levanto el pie y tenía un gran hoyo el calcetín, ¿verdad? Por eso que sentí helado, porque en el mero suelo pues puse la planta del pie. Y entonces, y dije yo, bueno, está roto, está volado, pero como de adentro el zapato, ¿quién me lo va a ver, pues? Si aunque sea solo la golilla traen a veces y no se mira, pues, y con el ruedo se cubre, pues, y no hay nada, pues. Y así me lo puse. Entonces yo me vine, pero en el culto se me ocurrió contar la ilustración como una cosa que me dio risa a mí, pues. Y entonces lo cuento, pero mire, hermano, en la tarde venía una hermanita con 2 docenas de calcetines.
Y se los da a mi esposa, fíjese. Y le dice, hermana, aquí le traigo a su esposo. Ah, qué bendición, hermano. Sí, pobrecito, hermano, para que ya no ande con los grandes hoyos en el calcetín, le dice. Y mi esposa la gran vergüenza, y después una gran regañada, pues. Me dice, usted me que anda contando, después le va a decir la gente que yo no puedo ni coserle el calcetín, que no le meto un huevo ahí para ponerlo ahí, o le meto su huevo para coser los calcetines. Bueno, huevo de madera, pues. Y la cosa es que si no, olvídese, se cose con el olor ahí el huevo también. Pero la cosa es, hermano, que es una bendición, porque Dios está siempre pendiente de tu vida. Si la Biblia declara que los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces quiere decir que si la iglesia tiene un corazón perfecto, y perfecto quiere decir que no es que no falla, o no es que no peca. Perfecto quiere decir muy cabal delante de Dios. Y si usted tiene un corazón muy cabal delante de Dios, Dios contempla su vida y Él mostrará su poder en favor suyo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Dios nos recuerda que la vida es más que el vestido, que el cuerpo es más que el alimento. Entonces es necesario que nosotros dependamos de Dios y no de las circunstancias. Dependamos de Dios y no de las cosas que nosotros podemos ver. Eso que vemos es temporal, se deshace. Lo que no vemos es eterno. Y eso permanece para siempre. Entonces, ¿por qué afanarnos por las cosas que perecen? Número uno. Ahora, consejo número dos. ¿No te has dado cuenta que tú vales más que las aves? Ve el versículo 24, ahí en Lucas 12. ¿Lo tiene? Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. O sea que estos no van a la despensa de don Juan a comprar, ni a la despensa familiar. Además no tienen pantry en su casa. Los cuervos, de a cuervo le decían, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y Dios los alimenta. No tienen nada y no hacen nada, ni siembran ni ciegan. No cosechan, pues no siembran, no cosechan, pues. El que cosecha es el que va a sembrar. Entonces, ¿y estos animalitos? Hasta Dios los utiliza para mandarle a dar de comer a los profetas. Allá en el Antiguo Testamento los cuervos alimentaron al profeta Elías. ¿Se acuerda usted de eso? Imagínense. Y los cuervos fueron obedientes, pues, y sin saber leer ni escribir, y obedecieron a la palabra que Dios les dio. Ahora, ¿por qué nosotros, sabiendo leer y escribir, muchas veces no obedecemos a la promesa que Dios nos ha trazado en la Biblia? Y que la sabemos de memoria, y la repetimos de memoria, y la cantamos a veces en los coros. Porque, hermano, esos cantos que cantamos, muchas son escritura. Muchos de los cantos que entonamos son la misma palabra, solo que con música. Entonces, ¿y por qué entonces no vamos a depender de la palabra? No vamos a confiar en la palabra. Si la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, ha dicho el Señor. Entonces quiere decir que esa promesa permanece para siempre. Todo se va a deteriorar seguramente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si en la palabra de Dios confiamos, entonces vamos a ser más que vencedores. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, hermano, ¿no te has dado cuenta que tú vales más que las aves? En los versículos anteriores a este que estamos leyendo, el versículo 6 de Lucas 12 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. El cuarto es la 16ª parte de un denario. El denario era el jornal o el salario que recibía un obrero, un trabajador, pues, por un día de trabajo. Entonces, la 16ª parte, alguien diría la 16ª, pues la 16ª, digo yo, para que se oiga más elegante, pues. La 16ª parte de un denario es un cuarto. Eso quiere decir que 2 cuartos son 2 partes de esa 16ª parte.
Entonces imagínese usted, es casi nada. Supongo que gane $10 una persona, entonces divida eso para que de esa manera se dé cuenta, entre un 16, para que de esa manera se dé cuenta cuánto es que podría costar esos 5 pajarillos. Casi nada. En medio de todo, dice ahí la escritura, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Nadie. Dios conoce todo. Entonces dice el siguiente versículo: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano, usted es la obra maestra, la obra de la maestra de la creación de Dios. Entonces no tiene que preocuparse tanto cuando usted está viendo que hay una situación muy complicada. Claro que uno está teniendo sus preocupaciones, pero yo no digo que no puede ser eso algo normal que venga, pero algo hermoso que puede suceder es que la paz de Dios llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que aún en medio de la prueba y del dolor nosotros podamos salir adelante. Y me gusta mucho cuando usted, hermano Américo, dice: no dejemos que el problema nos aplaste, que el problema camine sobre nosotros, más bien caminemos sobre los problemas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. No es fácil, pero en el nombre de Jesús podemos hacerlo. ¿No te has dado cuenta, iglesia, que tú vales más que los cuervos? ¿Que tú vales más que cualquier pajarillo? Y estos ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Y usted le sirve a Dios, viene a alabarle, adora su nombre, está en comunión con Él, le busca en oración. ¿Cómo Dios lo va a dejar desamparado? Es la pregunta. No, no lo va a dejar desamparado, lo va a exaltar, porque Dios al que se humilla delante de Él, lo exalta. ¿Ven? Usted lo ha comprobado, usted lo ha visto. Dios no lo ha dejado hasta el día de hoy. Ha pasado momentos críticos, ha pasado momentos difíciles, pero Dios no lo ha dejado. Ha pasado momentos de aflicción, pero Dios no lo ha dejado. Ha pasado enfermedades terribles, a punto de morirse, pero Dios fue bueno y todavía, si lo sacó adelante, es porque tiene un plan maravilloso para usted todavía aquí sobre la faz de la tierra. Bueno, y no hay gente que hasta aquí, como yo decía en el culto anterior, no hay gente que hasta quiere casarse ya, pues. Y mire con la grande crisis que hay, y la gente quiere casarse. Entonces, ¿qué significa eso? Que están confiando en Dios seguramente, pues. Y si no, ¿cómo, pues? ¿Y de dónde van a agarrar? Así dijo aquel: ¿de dónde tela si no hay arañas, pues? ¿Dónde van a conseguir? Y lo peor es que la recepción que se hace muchas veces se echa la casa por la ventana, pues. Hermano, si cuesta, es caro. Es caro. Pero como me dijo una hermana cuando yo estaba hablando de esto: no, hermano, me dijo, no es tanto gasto, es inversión, me dijo. Hermana defendiendo la institución matrimonial, y yo dije: amén, hermana, está bien, corríjame, tiene razón. Y es cierto, es una inversión, pero cuesta. La inversión es grande. Ahora usted quiere que su boda sea la mejor, pues, y usted quiere echarle con todo, man. Traer a vino nuevo para que cante, y bueno, usted quiere de todo, pues, poner ahí una alfombra roja, pues, para que sea la alfombra roja. Y bueno, y entonces a que los ricos y famosos ven, usted quiere echarle con todo, pues, pero cuesta, es caro. Pero la gente decide hacerlo. ¿Por qué? Porque se aman y porque quieren depender de Dios. Yo no creo que hay otra razón. Si hay, pues a lo mejor. Hermano, usted porque no sabe. Yo creo que porque se aman y porque quieren depender de Dios. ¿No te has dado cuenta que tú vales más que las cosas? Más que las aves. Si aquí dice, pues: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y oiga esto: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse? Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ya le dije, 45 centímetros.
que solamente en el libro de Ezequiel mide 52 centímetros. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Crees que con afanarte vas a poder crecer en estatura? ¿Crees que eso te dará solución al problema, el afán? ¿O te va a poner más en aflicción, más en evidencia? Vas a decir entonces, no hombre, si yo ya me di cuenta que estoy realmente fregado. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a poner? Hermano, que hay que ser realista. No, yo no le digo que no sea realista. Yo no le digo que se mienta. Yo lo que le digo es que confíe en la palabra de Dios. Y esto me lo digo a mí mismo, pues. ¿Por qué? Porque son tantas las ocasiones en que a lo mejor hemos podido llevar a cabo algún proyecto y no lo hemos hecho porque creemos que no va a ser posible alcanzarlo. Pero no se trata de ver si tenemos todo para alcanzarlo. Se trata de ver si Dios es por nosotros. Porque cuando Dios está con nosotros, entonces de alguna manera, y ese proyecto le agrada, de alguna manera Dios suplirá todas las cosas que sean necesarias para poder llevar adelante esa obra. Aunque sea cara, aunque humanamente hablando sea inalcanzable para nosotros, pero estamos dependiendo de un Dios que es el dueño de la plata y el oro. Un Dios que te ha dicho que va a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo, que te va a ayudar en todas las cosas que sean necesarias. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Pues si no podemos ni crecer, ¿para qué nos vamos a estar afanando para ver qué es lo que vamos a conseguir de vestido, de comida, de techo, de esto y lo demás? Si ni siquiera podemos estirarnos un poquito con la aflicción, pues entonces tampoco con afligirnos vamos a alcanzar las demás cosas. Para alcanzarlas será necesario estar pensando en cómo Dios trabaja con sus hijos. Mire lo que dice el versículo 27. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón el rey, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mire lo que dice: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Los lirios del campo no trabajan ni hilan. Hay iglesias que sí les ponen de nombre, iglesia lirios del campo, porque ni hilan ni trabajan. Pero así se llaman algunas iglesias, pues, aunque trabajen, pero así se llaman, lirios del campo. Pero estos lirios se visten con tanta belleza, ni aun Salomón con toda su riqueza y esplendor pudo vestirse de esa manera. Y esta vegetación, estas plantas, esta flora, hoy es, mañana desaparece. Hoy es y mañana es hierba. Hoy es y mañana se le tira al horno para ser quemada. Entonces, si eso hace Dios con la vegetación que no trabaja ni hilan, algunos crecen así, pues a la pura misericordia de Dios. ¿Quién les echa un abono? ¿Quién les echa nada? Ahí crecen y se miran preciosas esas cosas, esas flores, esas plantas. Entonces dice el Señor, y el versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros os vestirá? Quiere decir, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, si un día dura, pues, si un ratito dura, pues, si hoy es, mañana se marchita. Hay plantas o flores que así son, solo duran la noche o solo duran el día y se marchitan, al día siguiente ya no sirven. Entonces, si Dios las viste con ese esplendor y esa hermosura a este tipo de plantas, ¿cuánto más a nosotros, iglesia amada? ¿Cómo no nos va a vestir el Señor así, con toda galanura, con toda hermosura? Pues vea, cuando llegue a su casa revise cuántos pares de zapatos tiene. Cuando llegue a su casa revise, pues algunos me dirán, hermano, yo solo estos. Pues sí, y así puede ser. Pero le han durado, ¿va? Dice que esto ya tiene año y medio, ¿sí? Y ahí van hasta que se acaben. Pues sí, no puede ser. Es que así tiene que ser el asunto.
hasta que se terminan. Pero no quiere decir que usted no puede cambiárselos, pues. No, pues tiene pues uno para cada día de la semana, amén. Entonces, además, el problema es que lo pueden andar revisando, así como el anuncio que le andan revisando porque tiene varios zapatos del mismo color. Entonces, pero ustedes los pone. Dios le ha provisto y eso es una bendición y nadie tiene que sentirse mal por eso, pues. Yo lo único que le estoy diciendo es que revise, no para regalarme nada, sino que revise para darse cuenta la bendición de Jehová sobre su vida. Y no ahí viene bien tipería usted, pues bien bonito, pues. Hermano, eso es bendición, pues. Como le dije yo a usted, mire qué tipería viene, varón, una guayabera elegante, y me dice, puro doctor, me dice, puro doctor. Mire, pues. Usted es medium, ¿verdad? Porque hay otros que son medium. Entonces, pues sí. Entonces ahí se las pone. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Entonces, mire, tengo que terminar ya, quizá. Pero vea el otro consejo que Dios nos da. Lo que le mencioné anteriormente, viendo, esta es una idea muy personal, viendo todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros, ¿por qué somos hombres de poca fe y mujeres de poca fe? Como el Señor dice aquí, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si ya vieron lo que hago con la vegetación, con la flora, si ya vieron lo que hago con los animales, con las aves, ¿cuánto más no lo voy a hacer con ustedes? Si ustedes son mi obra, si ustedes son mi creación, no los voy a dejar desamparados. Quiero bendecirlos. Jesús está a la diestra del Padre e intercede por nosotros siempre. Y cuando nos mira aquí sobre la faz de la tierra en alguna necesidad, Él está intercediendo por nosotros. Y con el Padre están dialogando y diciendo, pues hay que bendecir a estos, allá que el Espíritu pueda ministrarlos, hay que bendecirlos. Y se encarga de señalarte para bendecir tu vida de manera espectacular. Y los ángeles de Dios vienen en misiones especiales para poder ayudar a los herederos de la salvación. Y los herederos de la salvación es la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces esos ministros, que son ángeles de Dios, vienen para podernos ayudar a cada uno de nosotros en nuestra función, en nuestra labor aquí sobre la faz de la tierra. ¿Por qué entonces, viendo las bendiciones de Dios sobre nosotros, en nosotros, por nosotros, para nosotros, por qué somos hombres y mujeres de poca fe todavía? ¿Por qué es que yo, como Arturo, no puedo creer muchas veces la bendición plena de Dios para mi vida? Porque es que usted, hermano, hermana, con respeto se lo digo muchas veces, Dios se lo pone ahí en bandeja dorada, la bendición, y usted dice, ¿será que soy yo? Como me dijo aquella hermana, ¿verdad? Que Dios dio una palabra de ciencia de que estaba sanando una rinitis crónica. Y entonces, pues, la hermana con problemas de rinitis dice que mientras oía la palabra, dijo, vaya qué bendición, Dios está sanando a personas con rinitis, a una persona con rinitis. Y a mí no me sana. Y ella ha tenido el problema porque no agarró la palabra para ella, pues. Se fue a la casa y dice que un familiar de ella, hermano parece, le dijo, no recuerdo quién, pero alguien le dijo, mire, no se ha dado cuenta que desde hace como una semana que usted ya no tiene el problema que tenía antes, de ese tipo de rinitis, esa alergia, ese montón de problemas que le daban, estornudadera y bueno. Y entonces le dijo, pues no me había fijado. No, yo sí, le dijo, yo me he fijado que desde hace como una semana no tiene ese problema. Y en ese momento recordó la palabra, Dios está sanando a una persona con rinitis. Dijo, quizás soy yo. Todavía, ¿no? Todavía. Y Dios está bendiciéndonos. Y Dios nos está ayudando. Pero nosotros tenemos esa dificultad para creerlo muchas veces. Y nos sentimos mal cuando nos sucede el milagro, ¿no? Nos enojamos, bueno, cualquier cosa. Nos sentimos dañados, pues Señor, ¿y por qué? Pues, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no funciona? Termino acá. Mire el versículo 29 y 30, por favor. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber,
ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Recuerde, amada iglesia, que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Los del mundo, los gentiles que no conocen de Dios, buscan todas esas cosas, buscan las añadiduras antes de buscar al Señor Todopoderoso, que es el proveedor. Pero ustedes, sin necesidad de que digan nada, quiere decir, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo: qué comer, qué beber, qué vestir, dónde vivir, todo eso busca la gente del mundo. Pero ustedes no tienen necesidad de buscar eso, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sin que se las pida, pues. Ya Dios le dijo que lo va a hacer, sin que esté reclamando nada. Ya Dios dijo que las va a proveer. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Cuando usted sabe que su hijo necesita algo, se rebusca para ver cómo se lo consigue. Cuando usted sabe que sus hijos necesitan algo en el colegio, va a ver cómo lo hace y cómo presta, pero se endeuda con el propósito de que tengan sus hijos lo necesario. De alguna manera, aunque hay que fotocopiar el libro, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo. Ahora Dios, siendo nuestro Padre Celestial, sabiendo que tenemos necesidad de esas cosas, ¿por qué nos va a dejar desamparados? ¿Por qué nos va a dejar ahí tirados ahí a la orilla del camino? ¿Por qué nos va a dejar abandonados? Si sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Entonces, sabiendo que hay necesidad de esas cosas en nuestra vida, Él suplirá todas las cosas que sean necesarias. Ahora, ¿qué es lo que habrá que hacer? Simplemente hacer lo que nos ha enseñado Dios a hacer. ¿Qué? El versículo 31. Apliquémoslo a nuestra vida y dejemos que la gloria de Dios se manifieste. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, antes que las añadiduras, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, buscad el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios diseminado sobre toda la faz de la tierra. En el reino de Dios hay un rey y hay súbditos. El rey es Jehová, Él es el que manda, Él es el que gobierna. Estemos en el reino de Dios, vivamos en el reino de Dios, seamos siervos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas esas cosas de las cuales habla la Biblia, que nosotros tenemos necesidad y que sin que las hablara, sabemos perfectamente bien que las necesitamos que comer. Después de aquí vamos a ver qué hay, pues. Cuando hay vendimia, hay, pues no hay pizza todavía ya, hermano, donas, pizza, charamuscas. Bueno, ahí está. Hay que ver, pues. Ahí hay atol de elote o atoles, si usted quiere. Hay tamales, hay elotes. Bueno, mire, si compra el combo, creo que vale 35 centavos cada cosa, o algo por el estilo. Si compra el combo, 35, 35, 35, 1.5, le dan su botellita de agua helada, gratis. Dele con todo. Pues usted busca qué hacer, pues usted busca cómo llevar a cabo el asunto. Algunos parece que no lo captamos a cabalidad, y no lo captamos a cabalidad. Mire, hermano, si a mí me cuesta. Por eso que Noemí me dice: le voy a regalar esta Biblia, papá, o se la voy a prestar, esta Biblia de muñequitos, para que entienda bien, me dice. Pues sí, ya ves. Entonces, pues, para que entienda bien, me entienda mejor. Entonces me da la Biblia de muñequitos. Entonces ya allí pues sí se entiende mejor, definitivamente. Se entiende mejor. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque nos cuesta entender, nos cuesta aceptarlo más que todo. Creemos que es para otros, pero no para mí. Me siento indigno y digo: no, hombre, sí, y yo tan malo que soy. Pues no le hace, hermano. Dios quiere bendecir su vida.
Y el hecho de que seamos chuecos y Dios bendiciéndonos nos puede ayudar, ¿sabe a qué? A reflexionar, a pedir perdón y a decirle: Señor, tú eres tan bueno y yo tan chueco, desde ahora en adelante me consagro a ti, pues quiero hacer tu voluntad, quiero ser mejor cada día. No quiero que la gente esté viendo en mí cosas negativas, tinieblas, sino que quiero que vean la luz del Evangelio de Cristo en mi vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Necesitamos depender de Dios, no sentirnos mal cuando vemos que el otro tiene y testifica de la grandeza de Dios. Esperar el tiempo perfecto de Dios para cada una de nuestras vidas. Noemí y su familia, en el libro de Ruth, se desesperaron. Elimelec, sus hijos Malón y Kelión, y se fueron para buscar otro lugar donde hubiera un sustento, porque había problemas de hambruna ahí donde se encontraban. ¿Qué fueron a encontrar? Problemas. Se murió todo el mundo, solo quedó Ruth y Noemí. Bueno, Orfa, la esposa del otro hijo, pero Orfa se retiró y solo quedó Ruth y Noemí. Y usted conoce la historia poderosa, hermosa y especial de Dios a la vida de estas mujeres. Pero Noemí, ¿qué decía? Noemí significa placentera, Noemí significa dulce, placentera, pero ella decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios la puso así, o ella buscó la situación difícil. Somos nosotros a veces los que tomamos la decisión inadecuada. Y alguien dirá: no, hermano, yo he tomado buenas decisiones y no me va bien. Pues espere el momento que Dios no va a tardar, va a llegar en el tiempo perfecto. Si usted ha sembrado para bien, la cosecha viene en camino. Téngalo por seguro, porque Dios le bendecirá. Dad y se os dará, dice la Biblia. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Entonces, hermanos, siembre, siga insistiendo, viva para Dios, busque el reino de Dios y su justicia, hagámoslo juntos y sigamos dependiendo de Dios, que a su debido momento Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, aún en medio de pruebas y dificultades. Te bendecimos, Señor, aún en medio de momentos duros que provocan angustia, aflicción y ansiedad. Te bendecimos, Señor, porque tú no nos has dicho que no podrán venir días difíciles. Tú no nos has dicho que no podremos pasar momentos duros, pero que los momentos duros no serán suficientes para destruirnos, sino que esos momentos duros harán que nos hagamos más fuertes y firmes en ti, si dependemos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Por tanto, Señor amado, bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de Jesús para que tú te encargues de ministrar la vida de cada uno de tus hijos e hijas, para que tú les ayudes a cada uno en sus necesidades, para que tú, Señor, te encargues de suplir lo que les falta, para que tú te encargues de ministrarles con poder y darles y quitar cualquier tipo de situación que estorbe, Señor, para que la bendición tuya fluya, cualquier maldición que el enemigo quiera lanzar o haya lanzado para perturbar y estorbar, Señor, sea destruida, sea revocada, sea cancelada, Señor, sea revertida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú obres el milagro, Señor, y tu pueblo pueda salir adelante y en victoria para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por toda tu fidelidad. Te bendecimos y te glorificamos. Toma la vida de cada uno en el hueco de tu mano y ayúdales a cada uno, Señor, a todos los presentes, a todos como iglesia, a nuestro grupo familiar, a estar en paz contigo y a tener victoria todos los días de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.